Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión del día de hoy, 8 de febrero del 2021. Que el Señor les bendiga, les guarde. Qué privilegio el poder comunicarnos por este medio. Y antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia para cada uno de nosotros que hasta hoy nos ha sostenido, nos ha guardado, Señor, nos ha provisto todas nuestras necesidades, nos ha traído salvación, sanidad, restauración, liberación, aparte, Señor, de que nos ha llenado de tu amor, de tu favor, Señor, en todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestra protección, nuestro escudo, nuestra fortaleza, porque en ti hemos sido más que vencedores en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor, y porque tú estás llevando adelante en cada uno de nosotros tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano, para que anduviéramos en ellas, Señor, y de esa forma darnos vida y vida en abundancia, vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, Señor. Padre, en esta hora, primeramente te alabamos y te bendecimos a ti, el único Dios verdadero, y no solo nuestro Dios, sino nuestro Padre, que nos cuida, que nos forma, que nos guarda, que nos dirige, Señor, que endereza nuestros caminos. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias también por el Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros para que tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y vida abundante en ti. Gracias, Señor, también por el regalo de tu Espíritu Santo que has hecho morar en cada uno de nosotros para guiarnos, ayudarnos, consolarnos, fortalecernos y empoderarnos, Señor, para poder llevar adelante nuestra vida, Señor, de acuerdo a lo que a ti te agrada. En esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece en nosotros y sobre nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumentos y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo, a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y en el caso específico de la enseñanza del día de hoy, que nos guíe a comprender, entender y poner en práctica tu palabra, Señor, con respecto a las delicias de la oración, que cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir respecto a la oración y que podamos disfrutar de ella, Señor, como es tu propósito para cada uno de nosotros. Igualmente te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestros ojos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que como una tierra fértil reciba la semilla de tu palabra y ésta produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre, para bendición nuestra y para que cada día, Señor, estemos más cerca de ti, siendo preparados y revestidos como esa novia gloriosa y santa que tú vienes a traer en el arrebatamiento, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos todos los que ya están en sintonía. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche y esperando que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy sea una palabra de bendición para cada uno.
En los días anteriores hemos estado compartiendo acerca de la oración y algunos puntos que son importantes respecto a ello que necesitamos recordar. Es que la oración no es algo gravoso ni cargoso para cada uno de nosotros, sino que realmente es o debería ser una delicia. Si la oración para nosotros no es una delicia, es porque hay algunos pensamientos en nuestro corazón que necesitan ser derribados, destruidos y arruinados para que sea plantada en ellos la palabra de Dios que nos edifica. Y la oración realmente debería ser para cada uno de nosotros una delicia, porque la palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón o los deseos de nuestro corazón. Pero dice: deleítate en la presencia de Jehová, y la oración es entrar en la presencia de Jehová. La oración es situar todos nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y voluntad en Él. Es decir, conectarnos en nuestros pensamientos con el Señor. No es solamente petición, la oración es mucho más que ello. La oración es dar gracias, es alabar al Señor. Oración también es meditar en la palabra del Señor, leerla, buscar su dirección para cada decisión que tenemos en nuestras vidas, obedecer la palabra, hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Todo ello es lo que abarca la oración. Y en los últimos 3 días hemos estado compartiendo acerca de lo que significa el Padre Nuestro. Y en primer lugar vimos que no es una oración para repetirla mecánicamente, sino que lo que el Señor nos está hablando cuando le enseña a sus discípulos a orar, es que la oración necesita ser una oración sincera, una oración que salga del corazón, una oración natural, sin palabras rebuscadas, sin fórmulas, sino una oración que verdaderamente la sintamos en nuestro corazón. Es abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle realmente cómo nos sentimos. A Él no lo podemos engañar, porque Él conoce todas las cosas de nosotros, aún mucho antes de que nosotros se las digamos, además de que Él conoce perfectamente nuestro corazón. Parte de la oración es descargar nuestro corazón en el Señor, y eso fortalece nuestra fe y nos cambia la actitud o los sentimientos o los pensamientos o las emociones acerca de las situaciones que podamos estar experimentando. Por otra parte, también el Señor a través de esta oración nos enseña a orar desde el lugar más secreto que nosotros tengamos, y el lugar más secreto no es una habitación, el lugar más secreto es nuestro corazón, y nuestro corazón siempre está con nosotros. Por lo tanto, podemos cumplir lo que la palabra de Dios dice de orar sin cesar, porque va con nosotros esa parte tan secreta y tan íntima que es nuestro corazón, que el Señor la conoce perfectamente. Es conectar nuestro corazón con el corazón del Señor, no importando el lugar que nosotros tenemos, en el que nosotros estemos. Por supuesto que también hay un tipo de oración que la debemos hacer apartada de todo el mundo, que necesitamos hacerla en un lugar físico donde estemos solamente Él y nosotros. Ya el día de ayer comenzamos a estudiar lo que significa cada una de las partes de la oración del Padre Nuestro, porque cada parte de esa oración nos habla de un tipo de oración y de unos motivos de oración con los cuales podemos ir al Señor. Y el día de ayer vimos en primera instancia la oración relacional
y de acción de gracias, que está representada por las palabras Padre Nuestro. Y esta oración es también una petición al Señor que nosotros hacemos para que Él cada día nos revele más de su paternidad, de quién verdaderamente es Él como nuestro Padre y quiénes verdaderamente somos nosotros como sus hijos. Porque hemos visto que una cosa es llamarle al Padre Padre Nuestro, y otra cosa es vivir como que Él sea nuestro Padre. Y esta parte de la oración nos hace conscientes de que Él es nuestro Padre y nos llama a buscar esa revelación cada día más extensa y profunda de lo que significa que Él sea nuestro Padre. Por el otro lado también, una cosa es decirnos hijos de Dios y otra cosa es vivir como hijos de Dios. En esta oración estamos reconociendo esa relación y le estamos pidiendo al Señor que Él establezca en nuestro corazón el verdadero significado de que Él sea nuestro Padre, para que lo vivamos como nuestro Padre, y el verdadero significado de lo que es que nosotros seamos sus hijos y podamos vivir de esa manera. Y por el otro lado también es una oración de acción de gracia, reconociendo todos los beneficios, bendiciones que tenemos por el hecho de que Él sea nuestro Padre. Y esto es algo que solo los hijos de Dios podemos hacer, porque solo los hijos de Dios tenemos los beneficios de que Él sea nuestro Padre. Para las demás personas es Dios, pero para nosotros es Padre. Y parte de los beneficios de su paternidad es la gracia, la oración, la llenura del Espíritu Santo, el ser bendecidos con toda bendición espiritual, ser formados, provistos, etcétera, como hijos de Él. Así que en esta oración estamos reconociendo todas esas cosas. La segunda oración o segunda parte del Padre Nuestro es aquella donde Él dice que estás en los cielos. Y esto significa reconocer la grandeza del Señor, reconocer que aunque Él ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, aunque seamos una mínima partícula del cosmos total de Dios. Y esto nos hace ver de su amor, de su gracia, de su favor para con cada uno de nosotros, que a pesar de ser una parte tan ínfima de su creación, Él tiene cuidado de nosotros, nos tiene en su memoria todo el tiempo, nos tiene esculpidos en la palma de sus manos. Aparte de ello, Él no nos deja, no nos desampara, y nos da el privilegio de tener libre acceso y con confianza al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia por el oportuno socorro. Al reconocer su majestuosidad, su bondad, su misericordia, su gracia, su justicia, su verdad, eso nos pone en la dimensión correcta de quiénes somos nosotros delante de Él. Y eso viene a darnos un concepto de nosotros mismos no más alto del que deberíamos tener, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Pero también hay algo importante en este reconocer que Él está en los cielos y que ahí es su trono. Eso significa también reconocer su santidad, no solo su majestuosidad, sino su santidad. Él está apartado del pecado y rechaza todo pecado, aborrece todo pecado, y por ende nosotros igualmente deberíamos aborrecer el pecado. Y ese es el motivo de la tercera parte de la oración del Padre Nuestro que vamos a ver el día de hoy. La tercera parte dice: santificado sea tu nombre. Esta parte de la oración tiene que ver con el reconocimiento de que Dios, nuestro Padre, es santo, y la consiguiente necesidad de que nosotros como sus hijos también seamos santos. Debemos recordar lo que nos enseña la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que si nosotros estamos en Cristo, si verdaderamente hemos reconocido el señorío y la salvación de Cristo, por nosotros somos nuevas criaturas, y como nuevas criaturas somos hechos participantes de la misma naturaleza
de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dentro de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha dado no solo la nueva naturaleza, sino también el privilegio de la oración, para que a través de la oración, esa nueva naturaleza, de la oración y de la palabra, esa nueva naturaleza crezca, sea fortalecida, perfeccionada, madurada, establecida en cada uno de nosotros, de tal manera que vivamos en la misma naturaleza del Señor, que es la santidad. Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 19 nos enseña esa verdad. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres carnales, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos recordando que nuestro Padre es santo, que nuestra naturaleza debe avanzar, nuestra nueva naturaleza también es santa y debe crecer en nosotros de tal manera que seamos transformados de la vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir, que es santa, como hijos obedientes. En esta parte de la oración podemos expresarle del corazón a nuestro Padre cosas parecidas a la siguiente. Por ejemplo, que lo alabamos porque Él es santo y bueno, y en Él está toda justicia y verdad, porque no hay engaño en su boca, ni en nada de lo que piensa o hace, tal como nos lo enseña el Salmo 97:2 o Números 23:19. También en esta oración podemos exaltar, o en esta parte de la oración podemos exaltar su nombre, porque Él es santo, y eso nos lleva a inclinarnos delante de Él. Por ello, como nos lo enseña también el Salmo 99:9 y el pasaje del libro de Apocalipsis, cuando nos describe el trono de Dios, donde están una legión o una gran cantidad de ángeles, y están todos postrados delante del Señor, alabándole, porque Él es santo, santo, santo. Entonces, todo esto nos recuerda que nuestro Padre es santo, pero también que nosotros debemos ser santos o necesitamos ser santos. Y con respecto a nosotros, esta parte de la oración también debería ser una oración de petición, para que cada uno de nosotros crezcamos cada día en su santidad. Por ejemplo, podríamos decir: santifícanos, Señor, para que seamos santos como tú eres santo, de acuerdo a lo que vimos en Primera de Pedro 1:13 al 19, y también nos lo enseña Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Número 1. En segundo lugar, podemos también orarle al Señor para que por su Espíritu Santo nuestro corazón aborrezca el pecado como Él lo aborrece.
que nuestro caminar sea en verdad, sea en la palabra, porque Él es la verdad, que caminemos en su justicia, porque Él nos ha hecho justos en Cristo Jesús y Él es justo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. También podemos tomar en este tiempo el pasaje de Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, para orarlo en ese momento. Y este pasaje dice que el que le ama guarda sus mandamientos y que Él nos dará el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para ayudarnos precisamente a guardar sus mandamientos. Por ello, en ese momento, nuestra oración podría ser una oración de petición al Señor para que por su Espíritu Santo nos fortalezca, nos empodere para crucificar las obras de la carne, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 3, pero que también nos recuerde la palabra y nos guíe a ponerla en práctica para que seamos santos como Él es también santo. Podemos también orar de acuerdo a lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, que es el agradecimiento por darnos su naturaleza divina y dentro de ello, porque a sus ojos hemos sido hechos santos y justos, pero que también necesitamos de su ayuda, de su dirección, de su revelación para ser en esta vida, para manifestar en esta vida terrenal lo que ya somos delante de Él espiritualmente, que es ser santos y justos. También en esta oración o en este momento podemos alabar al Señor porque Él nos ha apartado y consagrado para Él, de acuerdo a lo que nos enseña Levíticos capítulo 20, versículo 26 y Apocalipsis 1, capítulo 5 y versículo 6, y nos ha apartado y consagrado para Él, para que testifiquemos con nuestras vidas acerca de Él, como nos enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, que dice que somos hechos linaje escogido, nación santa, para compartir de las grandezas, de las misericordias, de la salvación de Dios. Así que es también en esta oración no solo es una petición de ser santos, sino de mostrar a los demás esa santidad a través de los hechos de nuestra vida y a través también del testimonio verbal, es decir, el testimonio de vida y el testimonio verbal que deben ir de la mano. Y esto también nos recuerda la necesidad que tenemos todos de compartir el Evangelio con los que no creen y compartir lo que el Señor nos ha enseñado con los que ya creen, llevándolos a ser discípulos de Cristo, como nos lo enseña la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que nos manda ir a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura para que se conviertan, para que se bauticen en el nombre del Señor y además de ello enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. En esta oración también podemos orar con respecto al Señor, que Él haga notorio su nombre en todas las naciones y no deje que su nombre sea profanado en medio de ellas, sino que las naciones vengan y reconozcan que Él es Jehová, el Santo de Israel, de toda la tierra y de todo el universo, de acuerdo a lo que nos enseña Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Y también podemos orar para que cada día el Señor nos guíe por su Espíritu Santo, para que ese día y todos los días de nuestra vida sean para su gloria y para su honra, y para que Él sea reconocido como santo, de acuerdo a lo que nos enseña Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Como vemos,
esta oración de santificado sea tu nombre tiene muchísimas implicaciones y contiene muchísima revelación de lo que nosotros necesitamos y orar delante del Señor. Uno, reconociendo su santidad, clamando que su santidad se manifieste sobre toda la tierra, que su nombre no sea profanado, que todo el mundo venga a reconocer su santidad, que implica también reconocer su bondad, su misericordia, su justicia, su verdad, etc. Y también un reconocimiento de nuestra necesidad de ser santos como verdaderos hijos de Dios y de caminar en santidad. Y además la petición de que Él nos ayude a caminar en esa santidad en todo momento de nuestra vida. Usted y yo podemos vivir santamente la mayor parte de nuestro día, pero si nos llegamos a descuidar en algún momento de esos, entonces muy probablemente va a venir la tentación a nuestras vidas. Recordemos lo que dice Eclesiastés, que una pequeña mosca echa a perder todo el perfume del perfumista, y que también que una pequeña locura hace arruinar el testimonio del hombre sabio. Entonces, por ello necesitamos orar continuamente esta oración: santificado sea tu nombre, que implica también, Señor, santifícanos a cada uno de nosotros, cada día, cada momento de nuestras vidas. Necesitamos que sea nuestra oración, porque cada vez que nos apartamos de la santidad del Señor, cada vez que no caminamos en esa santidad, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para cosechar corrupción en nuestras vidas, y obviamente ninguno de nosotros quiere cosechar corrupción. Y esto nos lo enseña aquel pasaje de Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10, que muchos lo usan como una enseñanza de sembrar diezmos, de sembrar ofrendas, de sembrar primicias, pero que el alcance de ese pasaje va muchísimo más allá de ello, porque dice la palabra en este pasaje que el que siembra para la carne, es decir, pecado, nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, para buscar la autosatisfacción, la autogratificación, la autocomplacencia, son siembras que van a traer corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, es decir, la obediencia, la santificación, entonces vamos a cosechar vida eterna, vida abundante. Entonces necesitamos constantemente esa oración de santificación, principalmente cuando estamos en el momento en el que nos pueda estar atacando la tentación. En ese momento debemos recordarnos que nuestro Padre es santo y que nosotros como hijos obedientes necesitamos ser santos. Por lo tanto, orar esa oración de santificación. El cuarto tipo de oración que encontramos es complementario a las anteriores, o sea, cada parte de la oración se va complementando una con la otra, y esta parte de la oración es una oración también de santificación y de intercesión, y está representada por las palabras del Padre Nuestro que dice: venga tu reino, venga tu reino. La idea en esta parte de la oración es orar para que el reino de Dios se expanda sobre nosotros en primer lugar, se expanda en nosotros personalmente, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación y en todo el mundo. Que las personas, que la mayor cantidad de personas se conviertan al Señor
pero además de ello, que también no solo se conviertan y sean salvas, sino que sean discipuladas, se conviertan en discípulos, y luego de discípulos en amigos, y luego de amigos en hijos, y luego de hijos en la novia, que es más o menos la escala o las diferentes etapas por las cuales un creyente atraviesa. Algunos ejemplos de esta oración podrían ser los siguientes. Número 1, que el Señor nos ayude para que su reino se establezca sobre nosotros en mayor medida, mediante la ayuda del Espíritu Santo para crucificar nuestra carne. Los deseos que son los deseos de los ojos, codicia, avaricia, materialismo, envidia, los deseos de la carne, lujuria, gula, glotonería, ociosidad, sensualismo, hedonismo y la vanagloria de la vida, que son orgullo, prepotencia, arrogancia, autosuficiencia, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y notemos esto en esta oración. Primero, necesito orar que el reino de los cielos se establezca en mí, que venga a mí en su plenitud. Yo no puedo orar por otros lo que no ha sido hecho en mí, como tampoco puedo enseñarles a otros lo que yo mismo no estoy practicando. Por eso la palabra de Dios dice que hagamos discípulos enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado. Pero antes lo tengo que guardar yo. Entonces, cuando estoy orando, venga a tu reino, también necesito recordar la necesidad primordial de que el reino se establezca en mí, que yo camine de acuerdo a los mandamientos y a la justicia de Dios en mi vida, que primero se haga en mí. Y para ello, pues es crucificar los deseos de la carne y cumplir los mandamientos. Y para ello también necesito entonces implorar o pedir la dirección del Espíritu Santo en mi vida, hacerme consciente del Espíritu Santo en mi vida para que me ayude a guardar los mandamientos y también me ayude a crucificar esos deseos de la carne, deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida. Una segunda cosa que podemos orar cuando estamos orando venga tu reino es que seamos buscadores esforzados del reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33, primero nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas nos sean añadidas, es decir, que cumplamos sus mandamientos para que todas sus bendiciones nos alcancen y tengamos esa vida plena y esa vida abundante en Él. Pero también nos recuerda de Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice que el reino de Dios hasta hoy sufre oposición y que solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. ¿Y por qué sufre oposición? Principalmente por nuestra carne. Nuestra carne es nuestra carne, nuestro ego, esa parte de nuestro corazón que todavía es engañosa y perversa, como nos lo enseña Jeremías 17:9, es el mayor opositor a que el reino de Dios sea establecido en nuestros corazones, porque el ego quiere hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, y vivir el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos recordar que que el reino de Dios venga a nosotros requiere de una batalla constante, esforzada, valiente, contra nuestro yo. Y esto es lo que nos enseña Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. O lo que enseña Jesús cuando dice
que para ser su discípulo necesitamos negarnos a nosotros mismos. O sea, la oración venga tu reino es un recordatorio de la necesidad que tenemos de negarnos a nosotros mismos y un recordatorio de que no estamos solos en esa batalla, sino que tenemos todo el poder de Dios representado en el Espíritu Santo para darnos la victoria en esa batalla constante que tenemos. Y también nos recuerda lo que Romanos capítulo 14, versículo 17 nos enseña que es el reino de Dios. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, nos vuelve a recordar la necesidad de vivir en el Espíritu, de vivir en la obediencia y a la palabra y en la dirección del Espíritu Santo para la práctica de la obediencia en las circunstancias concretas de nuestra vida a cada momento. Y también es un recordatorio de la necesidad de vivir en amor, porque el reino de Dios es el reino del amor. Recordemos que el fundamental mandamiento de la palabra para con cada uno de nosotros está en Mateo 22, versículos del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el reino de Dios es el reino del amor y el amor trae consigo justicia, paz y gozo. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, es un recordatorio para nosotros de cada una de esas cosas. Debe servirnos para recordar cada una de estas cosas que estamos mencionando y pedirle al Señor que las tenga, las fije en nuestra mente y en nuestro corazón para que las podamos vivir y practicar todo el tiempo en nuestra vida. Luego que hemos orado para que el reino de Dios se establezca en cada uno de nosotros, entonces nos corresponde orar que venga sobre nuestras familias, es decir, nuestros padres, nuestros hijos y cónyuges y hermanos, etcétera, para que verdaderamente se conviertan al Señor de todo corazón y que su reino se expanda en el corazón de cada uno de ellos. El reino de los cielos debe ser establecido en el corazón de las personas, antes que en cualquier otro lado. Las personas más inmediatas a nosotros, donde necesita establecerse el reino de Dios, es en nuestras familias, en todo lo que compone nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros sobrinos, etc. Recordemos la promesa del Padre de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Entonces es orar el cumplimiento de esa promesa. Cuando oramos venga tu reino, después de orar que el reino se establezca en nosotros, estamos clamando por el cumplimiento de esa promesa del Señor, de que nosotros y nuestra casa sean salvos. En tercer lugar, podemos orar cuando recordamos venga tu reino, podemos orar también que ese reino se establezca en el corazón de las personas que están alrededor nuestro, que no son necesariamente nuestra familia, como nuestros compañeros de trabajo o nuestros vecinos. Y esto recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces esta oración se convierte, en primer lugar, esta oración se convierte en petición para nosotros, pero también se convierte en intercesión. Cuando oramos porque el reino de Dios se establezca en nuestras familias y se establezca en la gente de nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, etcétera, estamos orando una oración de intercesión. O sea que esta parte nos recuerda también la necesidad de interceder por
otros. Luego también en esta oración nos recuerda la necesidad de interceder por nuestra congregación, por nuestra iglesia, para que todos los miembros, todos los que asisten, todos los que se congregan ahí, número uno, sean salvos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces es probable que en nuestra congregación hayan personas que todavía no se han convertido al Señor verdaderamente, que solo son asistentes o simpatizantes, pero que necesitan dar el siguiente paso, que es la salvación. Entonces, cuando oramos venga tu reino y lo enfocamos en nuestra iglesia, después de enfocarlo en nosotros, en nuestra familia, en las personas con las que tenemos ¿cómo se llama? Relación constante, también oremos por nuestra iglesia para que los que están ahí, que no se han convertido, se conviertan y para que todos nos convirtamos en discípulos del Señor, en verdaderos hacedores de la palabra, guardando todo lo que el Señor nos ha mostrado. Y también que el reino de Dios se establezca cada vez más plenamente sobre nuestro pastor y sobre la familia pastoral, que son las personas que probablemente dentro de la congregación son las más atacadas por la carne, el diablo, el mundo, etcétera, para tratar de estorbar que ese reino de Dios se establezca en ellos. Y recordemos la importancia de interceder también por nuestras autoridades espirituales, porque la palabra de Dios dice que la bendición entra por la cabeza. Recordemos lo que dice el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza de Aarón, baja por las barbas y se expande por las vestiduras. O sea que la bendición para cada uno de nosotros va a entrar a través de nuestro pastor y de ahí se va a desparramar a toda la congregación. Por eso es importante que oremos por nuestros pastores. Y sabe una cosa, el diablo, una de las cosas que hace que nos olvidemos muchas veces es precisamente de orar por nuestros pastores. Hay muchísima gente que en lugar de orar por sus pastores lo que hace es criticarlos. Y con eso lo que están estorbando es su bendición, primero para ellos, porque la bendición viene de la cabeza. Recordemos lo que dice la palabra cuando Moisés le da los diezmos a Melquisedec. Dice que el menor es bendecido por el mayor. En este caso, la congregación es bendecida a través de su cabeza. Por eso es importante que oremos todo el tiempo por la familia pastoral. Esto es algo que muchas veces a nosotros como creyentes, y yo lo confieso, antes de ser pastor, cuando era creyente, muchísimas veces yo demandaba de mi pastor, pero no oraba por mi pastor. Hasta que el Señor me mostró este Salmo 133 en todas sus implicaciones y me recordó que la bendición viene por la cabeza. Por eso también la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2 nos dice que nos sometamos a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por el Señor, y que quien resiste la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación para sí. Por lo tanto, necesitamos orar por nuestros pastores para sostenerlos, para no ser opositores a ellos. También dice la palabra en Primera de Pedro 5, que nos sometamos a nuestros pastores como aquellos que deben dar cuenta de nuestras vidas para que ellos hagan su trabajo con gozo y no con carga. Y obviamente cuando uno de pastor sabe que las ovejas lo están criticando, lo están juzgando o se están oponiendo o cosas por el estilo, lo que hacen es más trabajoso el trabajo del pastor, además de que ellos se están privando de la bendición. Por lo tanto, cuando oramos venga tu reino,
también necesitamos orar que ese reino venga sobre la iglesia, sobre los miembros de la iglesia, sobre los líderes y pastores de la iglesia, para que la justicia, el gozo y el poder de Dios sea manifiesto en la congregación como una expresión del reino, y que nuestra iglesia también se convierta en una iglesia evangelizadora y discipuladora que extienda el reino de Dios a todas las personas a nuestro alrededor. También cuando oramos, venga tu reino, el reino es un reino de unidad, por lo tanto es un recordatorio para nosotros de que oremos por la unidad de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades, de nuestra nación y de todas las naciones en el mundo. ¿Para qué? Para que no hayan celos, iras, divisiones, contiendas, murmuraciones, etc. Y se pueda manifestar en la unidad el amor, y todos conozcan que somos los discípulos de Jesús por el amor que nos mostramos los unos a los otros. Además, recordemos la necesidad de orar por la unidad. Cuando recordamos esta parte de la oración del Padre Nuestro de venga tu reino, es un recordatorio de la necesidad de orar por la unidad de la familia y de la nación y de la iglesia y de la comunidad, porque la palabra nos enseña que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y esta es una enseñanza de Jesús en Juan capítulo 17, versículos 20 al 21, y en Lucas 11, 17. Jesús, la última oración que él hizo durante la Santa Cena fue la oración por la unidad, que todos fuéramos uno en él. ¿Por qué? Porque la unidad implica fortaleza, la unidad implica desarrollo, la unidad implica madurez, la unidad implica bendición y la unidad implica poder. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Por eso es importante que cuando nos recordemos de esa parte del Padre Nuestro que dice venga tu reino, también nos oremos por la unidad de la iglesia, de la familia, para que el reino sea manifestado en ellos y que la nación también busque la unidad, para que la nación pueda desarrollar y prosperar en todos los ámbitos. Y así podemos seguir orando por la expansión del reino en personas específicas, lugares geográficos específicos, así como clamando a Dios que ni su nombre, ni su reino, ni su palabra, ni su Espíritu Santo sean irrespetados, blasfemados o vituperados en ninguna parte y por ninguna persona, sino más bien reconocido y exaltado como Él lo merece. Miren, esta parte de orar, venga tu reino, para que el nombre del Señor no sea blasfemado, es una necesidad en este tiempo. El mundo está haciendo cosas, decidiendo cosas que están blasfemando el nombre del Señor. Y es muy delicado porque muchísima gente que asiste a alguna congregación se puede estar contaminando de esos pensamientos. Por ejemplo, con lo que es la cuestión del aborto, o lo que es la cuestión del LGTBI y QI+, están poniendo en duda la palabra de Dios y bombardeando a todo el mundo, incluidos los cristianos, con esa ideología o esas políticas o esa mentalidad. Igual en lo que representa el nuevo orden mundial, el gobierno mundial y todo, que lo presentan de una manera muy bonita, pero que en el fondo representan una rebelión
en contra de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, es importante que nos recordemos de orar, venga tu reino, para que el nombre de Cristo no sea, el nombre de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, el reino de Dios, la palabra, no sea blasfemada de ninguna manera, y que Dios actúe para que eso no suceda. Y menos suceda dentro de los creyentes. Es lamentable que ya en algunas denominaciones, en algunos países, en los seminarios que preparan o en las instituciones que preparan a los pastores de esas denominaciones, a los futuros pastores de esas denominaciones, se les está enseñando a apoyar, aunque sea pasivamente, la cuestión de estas ideologías, y además a poner en duda ciertas cosas de la palabra de Dios, como la vida sobrenatural, los milagros, etc. Entonces necesitamos orar, venga tu reino, y orar ampliamente para que el reino del Señor sea establecido en nuestras vidas. Recordemos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro círculo de trabajo, de vecindario, de amistades, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra nación y en el mundo entero. Y eso también, venga tu reino, implica reconocer el señorío y la autoridad de Dios, de que Él es Dios, de que Él manda y de que nosotros necesitamos obedecer y buscar esforzadamente el reino de Dios, que es justicia, paz, gozo y amor, y que todo ello va a traer para cada uno de nosotros vida abundante. Y venga tu reino también implica la necesidad de la oración por la unidad en todos los ámbitos de la vida, en nosotros y en nuestra familia y en todos esos otros ámbitos que hemos hablado, además de que cese la blasfemia en contra de Dios y de la palabra de Dios. Que nuestras mentes sean renovadas para que sean sus planes, su agenda, sus propósitos, sus deseos, lo que sea implantado en nosotros y en todas las personas. Que renunciemos a nuestras agendas para vivir en la agenda de Dios. Todo eso significa venga tu reino. Y esta oración, esta parte de la oración se enlaza con la anterior que vimos, de es santificado sea tu nombre, porque el reino implica la santificación también de cada uno de nosotros. Y recordemos que santificación es la obediencia a la palabra de Dios, es vivir la nueva naturaleza que Dios nos ha dado conforme a su naturaleza, esa naturaleza divina que aborrece el pecado y que busca el amor en primera instancia. Todas las partes. Hoy vamos a dejar hasta esta cuarta parte del tipo de oración que nos enseña el Padre Nuestro, recordando que el Padre Nuestro no es una oración para repetirla mecánicamente ni de memoria. Simple y sencillamente es una oración didáctica que nos está enseñando los diferentes tipos de oración. De tal manera que cuando la palabra de Dios dice Padre Nuestro, es una oración para que nosotros recordemos y se desarrolle en nosotros la relación Padre-Hijos que tenemos con el Señor. La oración, la siguiente parte de la oración, que es que estás en los cielos, nos está hablando de un tipo de oración de alabanza al Señor, de reconocimiento al Señor, de honra al Señor, así como también una oración que nos lleve a recordar la grandeza y la misericordia, el amor y el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Es un tipo de oración que podemos desarrollar
cada uno de nosotros recordando las cualidades de Dios, las características fundamentales del carácter de Dios, que es santidad, verdad, justicia, majestuosidad, magnanimidad, o sea, bondad, paciencia, amor, gracia, misericordia, disciplina, perseverancia, fidelidad, santidad, y tantas otras cosas que se nos pueden, que nos va a recordar el Espíritu Santo al momento de estar haciendo este tipo de oración. Una oración de alabanza, honra y reconocimiento al Señor, y también una oración que nos recuerda nuestra posición en Él, que siendo una micropartícula de su cosmos, Él en toda su grandeza tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de cada detalle en nosotros, tiene control de cada detalle de nuestras vidas, y eso nos debería llevar también a una oración de acción de gracias por ese cuidado hermoso y maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros como nuestro Padre. Luego, cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, nos está dando o nos está enseñando acerca de una oración de honra por la santidad de Dios y para que su santidad se manifieste en todas las áreas de la vida en el mundo, además de que en nosotros. Y también es una oración para llevar, o es un tipo de oración en la cual nosotros pedimos y clamamos para ser santos como Él es santo, para que su naturaleza se desarrolle en cada uno de nosotros, vivamos en la obediencia a la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo para alcanzar esa vida abundante y plena que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, y además la plenitud de la vida eterna una vez partamos de este mundo. Y finalmente vimos hoy esa otra parte o ese otro tipo de oración que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro, que es la oración de intercesión, que a más de eso complementa la oración de santificación en la expresión venga tu reino. Es una oración de intercesión, primero de petición personal para que el reino de Dios sea establecido en la vida personal de cada uno de nosotros, pero también una oración de intercesión para que el reino de Dios se establezca en nuestra familia, es decir, padres, hermanos, sobrinos, pareja, hijos, nietos, etcétera, en nuestro círculo relacional, en el trabajo, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, aparte de que también en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación y en todas las naciones de la tierra. Y es un recordatorio también para nosotros, para que seamos siervos diligentes en la predicación de la palabra de Dios hacia los no convertidos y en la enseñanza de la palabra de Dios para los convertidos, para que se conviertan no solo de salvos y creyentes, sino también en siervos, discípulos, amigos, hijos y novia de Cristo, para que vayan transitando por esas etapas de crecimiento de tal manera que lleguen a convertirse en la novia de Cristo para el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al fin de la enseñanza, no de la transmisión. Le voy a pedir que se quede un momentito más porque vamos a orar por usted y por todos los suyos. Solo con unos recordatorios: si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. Además de ello, le recordamos que todos los demás, las demás enseñanzas, ahorita vamos por la número 14, todas las otras enseñanzas acerca de la oración están en nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, y usted puede accesar a esas enseñanzas de manera sin costo
Y adicionalmente a ello, ahí están también guardadas una buena cantidad de enseñanzas para edificar, consolar y exhortar su vida, y que cada uno de nosotros vaya siendo revestido como la novia de Cristo. El acceso a todas esas enseñanzas es totalmente sin costo. Solo le vamos a pedir que si usted ingresa al canal a ver alguno de los videos, se suscriba al canal. No tiene costo, pero nos bendice a cada uno de nosotros como ministerio. Aparte de ello, también tenemos otro recurso que ponemos a su disposición, que es nuestra página web www.reyesysacerdotes.net, donde hay igualmente una gran cantidad de enseñanzas en bosquejo y en audios para edificar su vida. Usted puede acceder a ellas de manera totalmente gratuita. Nuestra hermana Sonia ha puesto las dos direcciones o los dos enlaces para esos dos recursos que están para servir al cuerpo de Cristo y a usted. Y si le parece, también puede compartir esos enlaces con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. Finalmente, le recuerdo que el día de mañana vamos a continuar con esta serie de enseñanzas acerca de la oración, continuando con el desarrollo de los diferentes tipos de oración que nos muestra el Padre Nuestro. Así que lo esperamos a las 8 de la noche, hora de Guatemala, para otra transmisión. Aprovecho también para saludar a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en otros países aparte de Guatemala. Nuestra hermana Lara en Dubái, está nuestra hermana Josefa, nuestra hermana Aurora, nuestra hermana Areli y Rocío en México, en Tapachula, la mayoría de ellos, nuestra hermana Nuria y Marcela en El Salvador, nuestra hermana Dora López, Aura Marina Mota, nuestro hermano Marvin Méndez en Estados Unidos, entre otros, los que hemos podido visualizar, nuestra hermana Gloria Ayala en Uruguay, en Paraguay, y nuestra hermana Marleni en Colombia. Así que para todos saludos, igualmente para todos los de acá de Guatemala, de todos los lugares de Guatemala que nos sintonizan. Muchísimas gracias, es un privilegio para mí el poder tenerlos a ustedes en estas transmisiones. Bendicen nuestra vida y nos animan y exhortan a seguir adelante. Por el otro lado, también les quiero hacer el recordatorio de si usted necesita salir de su casa y va a estar con personas que no viven con usted en su casa, pues es bueno que usemos la mascarilla, mantengamos el distanciamiento necesario y nos lavemos las manos frecuentemente. Protegiéndose usted, protege a su familia y nos protegemos todos. Muy bien, vamos a orar entonces cada uno por los demás y por los nuestros. Así que le voy a pedir que me acompañe en esta oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos has dado en esta noche de reunirnos para escudriñar juntos las riquezas, maravillas y tesoros de tu palabra, Señor. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese privilegio hermoso y maravilloso de la oración, de la comunión contigo en sus diversas formas, en sus diversas manifestaciones. Papito, gracias porque nos das también libre acceso y con confianza al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y para los nuestros, Señor. Y hoy, Padre, venimos pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa permanezca sobre cada uno de nosotros y nuestro grupo familiar, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor, extendiendo sobre ellos tu manto de alegría, pero principalmente, Señor, tu óleo de gozo, que sana, Señor, esas heridas del corazón que producen esos quebrantamientos y esas emociones negativas, Padre. Señor, cambia su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Padre, oramos principalmente por todos aquellos hermanos y hermanas, Señor,
que en este tiempo han perdido a algún familiar, Señor, por cualquier razón. Padre, consuela sus corazones, fortalécelos, llénalos de su paz, Señor, y hazles entender lo que dice tu palabra en Isaías 57:1, Señor, que muere el justo y no hay quien entienda, que de la aflicción lo ha librado el Señor y le ha dado descanso, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos por todos aquellos hermanos, Señor, y hermanas que están decaídos en su fe, Señor, en este momento. Por aquellos también, Señor, que por la maldad que hay en el mundo, su amor hacia ti se ha enfriado, Señor. Y por aquellos que están en la situación de hijos pródigos, Señor, vuélvelos en sí, vuélvelos a ti, fortalécelos, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción sobre ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los redarguya, Señor, y sean atraídos por tus lazos de amor a volver a la casa, Señor, a tu casa, Padre, juntamente con nosotros. Te pedimos también, Señor, por aquellos que todavía no se han convertido a ti, para que tú también los atraigas con tus lazos de amor, Señor, y ellos vengan a la conversión y a tu casa, Señor, para ser revestidos juntamente con todos nosotros para esa novia gloriosa que tú vienes a traer en el arrebatamiento, Señor. Padre, te pedimos también por cada ministro, Señor, y por cada líder en el cuerpo de Cristo. Si están enfermos, Señor, sánalos, Padre. Si están decaídos, levántalos, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Señor, para apartarnos de toda enseñanza de error, de toda enseñanza que nos desvíe de tu buena voluntad, agradable y perfecta, que es nuestra santificación y el ser revestidos como la novia de Cristo, Padre. Señor, danos esa convicción a cada uno, de tal manera, Padre, que podamos bendecir y ministrar a tu iglesia para el cumplimiento de tu buena voluntad agradable y perfecta en sus vidas, Señor. Padre, en esta noche, a cada uno de nosotros, danos ese descanso reparador que necesita nuestro cuerpo, Señor, para poder enfrentar el día de mañana con toda nuestra energía, Señor. Pero también, Padre, te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu, para formar en ellos, Señor, un corazón noble y un espíritu fiel, Señor, que nos sustente, un corazón puro, un corazón limpio, Señor, y un espíritu fiel que nos sustente, Padre. Y que tu gozo, Señor, esté con nosotros el día de mañana, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Que el día de mañana sea un día de fructificación, un día de cumplimiento, Señor, un día en que veamos tu mano poderosa, Señor, no solo en las cosas pequeñas de nuestra vida, sino en esas victorias que necesitamos, Señor, frente a la carne, frente al mundo, frente al diablo, Padre. Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza y nuestro agradecimiento, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones. Porque sabemos, Señor, no solamente que tú las has oído, sino sabemos, Señor, que tú las responderás, porque tu palabra dice, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y en esta noche hemos orado tu voluntad, hemos orado tu palabra sobre los nuestros, Señor, y sobre cada uno de nosotros y sobre tu cuerpo, Padre. Así que recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por esa respuesta, Señor, a nuestras oraciones. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y un lindo día de mañana. Les bendigo y les envío un gran abrazo, que tengan una linda noche. Y primeramente Dios, si Él así lo permite, nos vemos mañana a las 8 de la noche para otra transmisión de este tipo y continuar desarrollando nuestro tema acerca de la oración. Un abrazo para todos.